Muy buenas, mi nombre es Cristian Muñoz y este es mi trabajo 4 y final del ramo Sostenibilidad y Uso de la Energía. Dentro de este ramo, a lo largo de todo el semestre nos dedicamos a generar diversas propuestas de diseño bioclimático adecuadas a distintos factores que nos fueron dando, que se nos fueron enseñando como herramientas posibles para poder generar un diseño sustentable y que ayude a largo plazo con el ahorro de las energías y que tenga conciencia del ambiente en el que se encuentra. Entonces, el presente trabajo se buscó abarcar estos distintos aspectos necesarios en la planificación y ejecución de un proyecto con características sustentables para los parámetros de la arquitectura. En este caso de estudio, se utilizó el sitio entre las calles Amanda La Barca y Valentín Letelier en Santiago Centro. Se estudió acerca de los diversos factores iniciales de estudio del contexto climático, las temperaturas, la radiación solar, la carta solar, las temperaturas del terreno y la velocidad y dirección del viento, junto a la iluminación natural. En base a este estudio se determinó que, dado el contexto, la orientación del proyecto poco podía incidir en las decisiones potenciales del proyecto, estando circunscrito a un sector muy limitado en cuanto a disposiciones prediales, por lo que se adoptó una estrategia envolvente arquitectónica apropiada al clima y uso del sector, afectando severamente de manera positiva el interior de manera pasiva del proyecto. Básicamente lo que tengo aquí es el resumen de de la propuesta y después lo voy a ir desmenuzando más abajo mostrando el ejercicio en sí. Pero para poder hacer como un barrido rápido, en base a este estudio se terminó que ya. Luego se planteó las diversas estrategias de diseño posibles a emplear, que son, estamos hablando acá de estas estrategias que pueden ser pasivas o activas, y mediante un estudio de costo-efectividad simplificado dentro del esquema de trabajo multidisciplinario que se estudió, eh, se decidió por estrategias de menor costo con una mejor efectividad a futuro. En cuanto a dimensionamiento y especificación de elementos como ventana y sombramiento, se determinó eh, mediante el empleo de un diseño fácil de entender con valores entregados, mediante tablas de exigencia de acondicionamiento térmico que nos dio la OGUC, y el criterio para la toma de decisiones de esta etapa fue generar un balance térmico al menor costo posible, empleando estrategias que acorten las inversiones iniciales, potenciales del proyecto y busquen producir el mayor ahorro posible a lo largo del tiempo. En esto me dediqué a buscar estrategias que fuesen tanto una pasiva como una activa para poder abordar ambos ámbitos de las posibilidades. Y en conclusión, bueno, en conclusión, las conclusiones que saqué en base a esta lógica fue el empleo de esta estrategia pasiva en una envolvente arquitectónica que busca emplear sombramientos mediante una cubierta vegetal y reutilización de aguas grises para esta misma cubierta vegetal, mientras se ahorra en el uso de equipamientos más eficientes como una estrategia activa de, de conservación de energía y de dinero a largo plazo. Bueno, el proyecto en sí se ubica, el emplazamiento está en Valentín Letelier con esquina Banda La Barca, que es una pequeña ubicación que se encuentra justo al lado del sector de la Moneda, donde está todo rodeado de estas moles de edificios, donde poco se le podía generar un cambio de la orientación, pero sí se le podía generar un buen trabajo en cuanto a la envolvente, que fue lo que me procuré trabajar. Eh, Base a un programa que nos brindaron en las clases, hablaba de Climate Consultant, donde pude obtener la mayoría de los elementos necesarios como para poder entender el terreno en sí, que son la carta solar, de nubosidad, de luminosidad, el rango de radiación, la carta del rango de temperatura y la carta de la sombra del sol. Entonces, teniendo herramientas y las documentaciones necesarias para poder entender el terreno, nos vamos al diseño del proyecto. Que en sí es bien básico, es un proyecto de 20 por 15 que trabaja una cubierta vegetal extensa con una cantidad de vanos bastante abundantes que se puede entender como por tres niveles como se ve en este esquema. Donde lo importante aquí es la forma en la que ingresa el sol y la forma en que las cubiertas vegetales trabajan para bloquear esto. Entonces se hace el análisis del balance térmico en base a las dimensiones, teniendo en cuenta las personas, la cantidad de gente que hay, el tiempo que está, y se obtienen estos valores. En el balance térmico lo importante es tener en cuenta todas las ganancias y todas las pérdidas y hacer esta contraposición. Después aquí podemos entender mediante la zona en la que nos encontramos del país cuáles son los distintos valores necesarios para poder encontrarse dentro de los factores a utilizarse. ¿Ya? Entonces,
las pérdidas por transmisión de cada uno de los elementos, calculado por submetraje cuadrado, que ya habíamos visto acá arriba que tenemos un dimensionamiento, eh, y por infiltración. Y en base a este estudio, bien simplificado, generamos este balance térmico donde entendemos cuánto es nuestra necesidad de sumar o restar energía. Donde nosotros nos vemos que tenemos un exceso de 63.089 watts, lo cual nos quiere decir que debemos enfriar el espacio. Y para ello, como respuesta, el bloqueo de los elementos ventana para disminuir las ganancias solares, de tal modo de que llegar a un equilibrio de ganancias y pérdidas, para poder encontrar este balance. Entonces, para ello, nos disponemos a utilizar estrategias costo efectivas, una cubierta vegetal verde, para ayudar a bajar la intensidad lumínica, ahorrando la necesidad de ventilación y reduciendo este exceso que tenemos aquí en el balance térmico. Y la eficiencia en el uso del agua como elemento primordial para bajar el costo de la mantención o del funcionamiento de este proyecto, entendiendo que el consumo, claro, en el gasto inicial se generará un mayor precio que los elementos tradicionales, pero que esta diferencia a largo plazo generaría un retorno que se podría entender en poco tiempo, hablando de en años vida de un edificio. Entonces, este análisis se basó en entender que necesitamos estrategias que costo efectivamente puedan funcionar de una manera armoniosa en cuanto a la inversión inicial versus el ahorro posterior, y teniendo entendido que estas estrategias pasivas versus las activas se pueden ver diferenciadas abruptamente en cuanto a los costos, por lo cual es interesante hacer esta clase de esta clase de metamorfosis entre una y otra para poder utilizar diferentes estrategias que nos puedan llevar a un desarrollo sustentable de menor costo y que pueda aprovechar más su entorno. Muchas gracias.